Amigos, gracias por dejarme entrar una vez más a sus hogares a través de Telefórmula a nivel nacional y también le mandamos besos a Estados Unidos y parte de Canadá, que sabemos que tenemos muchos paisanos. Y el día de hoy vamos a empezar el programa diferente porque tengo aquí un invitado muy especial, es el presidente de la Asamblea Legislativa del DF, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Manuel Granados? Gracias, Claudia, muy bien. Y además yo le estaba diciendo a Manuel, y con mucho respeto y sinceridad lo digo, que me tiene muy sorprendida tu currículum, porque eres muy joven, digo, tienes 38, bueno, ya lo dije, ay, lo puedo decir, tienes Claro. 38, pero la verdad es que has hecho muchas cosas muy importantes y además das clases en la UNAM de Derecho, tú eres de la UNAM también, Así es, egresado de la saliste UNAM. con mención honorífica, Sí, bueno, tengo la maestría con mención fíjate honorífica, nomás, y luego estás haciendo ahorita dos dos doctorados, doctorados, ¿en qué? uno en Administración Pública en el INAP Ajá. y otro en Derecho en la UNAM. ¿Y a qué hora te levantas para hacer todo eso? Qué bárbaro, de verdad, ¿eh? Muy temprano empiezas, me Y imagino. el trabajo ¿En la primordial, asamblea? pues es la Asamblea Legislativa. A ver, y de lo anterior que hiciste un poquito, platícanos, porque también veo aquí tu currículum, bueno, impresionante. Cuéntame, ¿cómo Bueno, llegas a la asamblea? el cargo anterior que tuve fue ser coordinador de asesores del entonces Procurador de Justicia del Distrito Federal, el doctor Miguel Ángel Mancera. Ujú, Nos une adicionalmente esta parte académica, él también es maestro universitario por ujú. oposición en la UNAM. Y desde hace muchos años esta parte académica nos ha unido. Ah, bueno, maravilloso. Oye, pues y un tema que nos trae aquí que es como muy polémico, sin lugar a dudas, pero muy interesante, muy trascendente, es el asunto de la legalización, la posible legalización de la marihuana en el DF, ¿no? He leído un poco y obviamente entiendo que hay en contra y a favor, y a ver, platícanos un poquito de esto. Creo que hay que fijar muy claro el debate Ujú, en este sentido. No se habla de una legalización de la marihuana. ujú, Lo que hemos dicho nosotros es abrir un debate ujú, a las políticas de drogas para la Ciudad de México. La Ley General de Salud ya establece aspectos de permisividad para el consumo de las drogas, en el caso específico de la marihuana, con la aportación y consumo de hasta 5 gramos. Y también con esa ley federal le autoriza a las entidades federativas a conocer de la materia de narcomenudeo, a combatir el narcomenudeo. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es ver qué hacemos en la Ciudad de México para tratar con políticas públicas terapéuticas, preventivas, que tengan que ver con un tema de seguimiento para quienes son adictos. ¿Qué hacemos? ujú. En el caso específico de una de las drogas blandas, que es, digamos, la marihuana, y cómo insertamos estos esquemas para el combate al narcomenudeo. Yo creo que no debemos confundir el debate. Ujú. No, El es muy tema, importante, claro, el aclarar eso. tema del consumo ya está Ajá, legalizado. ajá, Es ajá. decir, no vamos a debatir si lo legalizamos o no. Eso ya lo dio una legislación Ujú, federal que está vigente y que en ese sentido solo la federación es competente cuando se rebasen 1000 veces ujú, la tabla de permisiva del consumo de drogas. En este ujú, caso específico, por ponerte un ejemplo, cuando alguien porte 5 kilos de marihuana, ujú, entonces ya es un tema de la federación, del conocimiento de la autoridad federal. ajá. Menos de esa cantidad es conocimiento de las autoridades locales. Ah, ok. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, no es un esquema que tampoco de manera irresponsable tengamos. Ujú. Nos hemos acercado en la Asamblea Legislativa en un canje de notas con la Organización de las Naciones Unidas, con la Oficina de Combate a la Es lo que Droga estoy y el viendo, van a tener Delito. un evento importante, ¿no? Así es, Ajá. estamos en pláticas con los especialistas internacionales para efecto de que vengan de todas las disciplinas y áreas del conocimiento a Ujú, explicarnos los factores de beneficio, de control, de seguimiento terapéutico, incluso hasta la parte, digamos, jurídica que tiene que ver con un seguimiento judicial, lo que se conoce como corte de drogas, si conviene, si no conviene. ¿Ese término qué quiere decir? Porque si lo leí y no entendí. Corte de Corte de drogas. drogas es un esquema de que quienes cometen un delito Ujú, y que son adictos a alguna sustancia, se le dé un tratamiento para ujú. que salgan de estos Adelante. esquemas de Ujú, adicción y que no vayan a convertirse en reincidentes mm, con mayor violencia en la actividad criminal. ujú, Es decir, todos estos enfoques de política criminal los tenemos que llevar a cabo a una mesa, a un debate. Estamos planeando también que venga la OEA. ujú. Ellos han concluido que en la región de América Latina deben abrirse los debates para el análisis de estos temas que son tan importantes. Nosotros anunciaremos el próximo 22 de julio los foros Ujú. internacionales que haremos en la Ciudad de México con la participación de la ONU, de la OEA, de la Asamblea Legislativa, del Gobierno del Distrito Federal, Asociación civil también creo, claro, ¿no? y todas las Ujú, organizaciones no gubernamentales que tienen que ver con estos temas. Por ejemplo, un dato muy importante es que en la Ciudad de México la adicción más fuerte es el alcohol, por ujú. ejemplo. Luego sigue El drogas cigarro, tabaco. como el tema Ah, de, ¿no? De
la cocaína, la marihuana, pero un tema que es muy importante entender son los solventes, todo lo que tiene que ver con inhalantes, porque no hay una regulación prohibitiva. Entonces, en ese sentido, vemos cómo muchos niños en situación de calle pues tienen esta posibilidad real de tener acceso a los inhalantes y paulatinamente se convierte en una adicción que ya no tiene retorno porque los daños que se le generan a la salud pues son irreversibles. Esos son de los puntos que vamos a tratar para efecto de llegar a una conclusión. ¿Cuáles? No las sabemos. Oye, dime, ¿y los que están tan disidentes al respecto, a qué se atribuye esto? ¿Lo están entendiendo mal o...? Yo creo que es la falta de conocimiento de lo que hemos venido planteando. Nosotros, si bien es cierto que la Ciudad de México ha sido vanguardia en muchos temas y lo sigue siendo, también debemos poner este tema en el debate. Desde un punto de vista, insisto, médico, clínico, jurídico, psicológico, sociológico, de todos los aspectos para encontrar una fórmula adecuada y que eso nos permita ir avanzando Porque en el la tratamiento. gente cree que si se legaliza, o bueno, ahora que ya lo está aquí en el DF, va a generar mayor consumo, ¿no? Esto es como lo más elemental que todo mundo dice. A ver, tú me avalabas que no necesariamente esto es así, ¿no? No, es decir, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la Ley General de Salud dice que cualquiera puede tener para su consumo tanto porcentaje de droga, pero no nos dice la Ley General de Salud ¿Aplicable aquí o cómo? Okay. ¿Quién la produce y quién la comercializa? Sí, ahora sí que ¿dónde la vas a conseguir, no? Entonces, ¿Cómo? Y también tratar los temas muy claros. Las drogas son utilizadas para la elaboración de productos farmacéuticos, por ejemplo. Son utilizadas para cuestiones medicinales. Entonces, no tenemos que confundir justamente ese debate, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros estemos conscientes de la regulación para fines terapéuticos, clínicos, para un tema incluso de rehabilitación, para esquemas que nos permitan a nosotros tener un control más claro, creo que le estaremos heredando una mejor sociedad, en este caso a la Ciudad de México. Lo otro es también no reconocer una realidad. El negarse a lo que existe es no reconocer una realidad y creo que es mucho más grave porque entonces perdemos el control, no sabemos quiénes, no sabemos cómo y generamos problemas de salud pública mucho mayores porque quien inicia con el consumo de droga luego termina con actos criminales más violentos cada día y luego pues a esquemas incluso de salud pública de contagio de cualquier cantidad de enfermedades. Tendría que plantearse, me imagino también, y no dejar fuera la parte de la educación, ¿no? Porque creo que es como muy fundamental robustecer esa parte, además de las políticas públicas, ¿no? Yo creo que la apuesta principal es la prevención. Y la prevención sin duda es desde la niñez, es un esquema de fortalecer el tejido social, es un esquema también de entrar a las instituciones educativas, hacer un planteamiento muy claro de cuáles son los riesgos, los beneficios de políticas que tienen que ser prohibitivas en unos casos, permisivas en otros, pero no confundirnos como sociedad. Yo creo que a esas alturas nosotros debemos tener muy claro que desde el punto de vista legislativo y administrativo, que ya no correspondería a la Asamblea Legislativa, sino a las decisiones del gobierno local, ejecutar políticas en ese sentido. Políticas preventivas, políticas de salud, políticas que tengan que ver con esta rehabilitación y con este efecto de rescatar a quienes tienen una adicción. No, y lo importante es saber que están tomando en cuenta con responsabilidad todas las áreas, ¿no? Porque esto tiene muchos matices, ¿no? Sin lugar a dudas, como nos los comentas. ¿Cuándo es esto? Dices, tienes un evento próximamente, ¿no? El 22 de julio anunciamos la realización de los foros, que serán durante el mes de septiembre. ¿Que es cuando viene la ONU y la OEA? La ONU, la OEA, y vienen especialistas internacionales, participan pues los países en donde ya tienen experiencias en este sentido, que nos digan cómo les fue, qué medidas tomaron, un tema de permisividad, qué les generó como consecuencia, prohibitivo, qué les generó. Es decir, nosotros nos vamos a hacer llegar de esa información de primera mano de quienes ya lo han vivido. Está súper interesante eso. Entonces no vamos a ser nosotros irresponsables, insisto, en el tema, ni tampoco a fijar posiciones o posturas que no correspondan a la realidad de la Ciudad de México. Oye, Manuel, y tú como presidente de la Asamblea Legislativa del DF, ¿qué nos dirás? Mucha gente no sabe qué hace la Asamblea Legislativa. Me gustaría que les platiques un poquito, a ver. Bueno, la Asamblea Legislativa es el Congreso de la ciudad. Nosotros tenemos como principal responsabilidad
generar y producir leyes Ujú. que tienen un ámbito de aplicación solo en la Ciudad de México, pero no es nuestra única responsabilidad. La Asamblea también tiene aspectos administrativos, políticos y sobre todo generar gobernabilidad. Es donde se logran los acuerdos entre todas las fuerzas políticas para conducir en gran medida el rumbo de la ciudad. Es uno de los 3 poderes de la ciudad. Yo soy el titular de uno, que es el poder legislativo de la ciudad. Ahora estamos acotados en nuestras atribuciones porque no somos un Congreso local como tal, como otra entidad federativa. Ujú. Somos una Asamblea Legislativa en donde muchas de nuestras atribuciones nos las da el Congreso Federal. Muchas leyes no las hacemos nosotros, las hace el Congreso Federal por nosotros. Justo ahora estamos dando esa batalla de la reforma política Ujú. para tener competencia, en el caso específico de la Asamblea, en todas las materias. Como independientes, digamos. Claro, como pasa en Como en cualquier otra cualquier entidad, estado, sí, sí. excepto aquí, en la Ciudad de Excepto aquí. México. Sí que, Entonces, pues yo creo que nos deben de reconocer la mayoría de edad para ir avanzando claro. no solo en esto, sino en varios temas que son importantes para la ciudad. Los temas metropolitanos son importantísimos. De nosotros depende también esta coordinación con los congresos de las entidades aledañas para efecto de lograr esquemas comunes, por ejemplo, en materia de seguridad, de medio ambiente, de residuos sólidos, en fin, tanta de transporte, vialidad, que eso es muy importante que podamos lograr consensos con otras entidades para actuar de una manera rápida y eficiente en beneficio de la gente. Oye, y están cumpliendo 25 años, ¿no? ¿Cuándo los cumple la Asamblea? Bueno, nosotros iniciamos los festejos el 17 de septiembre, que es cuando arranca el siguiente periodo de sesiones. Va a ser un festejazo, ¿verdad? Ya me contaron por ahí, a ver, ¿qué tanto va a haber? Cuéntame. Bueno, pues hemos aprobado que sea un año, Un año de de festejo. septiembre a septiembre. Ay, así yo quiero mi cumpleaños, oye, ya viene. A ver, pero cuéntame, ¿qué van a hacer? ¿Qué actividades tienen? Pues iniciamos las actividades deportivas con una carrera de la Asamblea, Ujú. que va a ser en el circuito del centro histórico, con cuestiones también de actividades deportivas, torneos de prácticamente todos los deportes. Ujú. Vamos a los esquemas también artísticos, culturales, a reconocer también a quienes han dado a esta ciudad pues su vida en todas las materias, arte, cultura, ciencia, educación, en fin, todo lo que ha pasado por esta ciudad, vamos a reconocer esa labor y ese esfuerzo. Y ya en la actividad política, nosotros tenemos foros internacionales, haremos también un esquema principal de un evento formal, oficial, con los presidentes y coordinadores de todos los partidos políticos que han pasado durante estos años, de 1988 a la fecha, por ese recinto de Donceles. Estaremos también inaugurando obras pictóricas, esculturas, en fin, tenemos una agenda muy amplia, concursos de ensayo, de cuento, de literatura, habremos de oratoria, habremos de participar también en estos encuentros internacionales de legisladores, congresos locales también de legisladores, en fin, tenemos una agenda muy amplia de festejo que no solo tiene que ver con cuestiones culturales y deportivas, sino también del fortalecimiento legislativo. Vamos a publicar obras sobre los problemas de la ciudad, no solo el recuento de la Asamblea, sino cómo vamos a atender los problemas de la ciudad hacia un futuro, cuál es la visión de los especialistas en estas materias y sobre todo crear conciencia en las y los ciudadanos de que es muy importante que todos encontremos, como lo hemos hecho hasta hoy, consenso, acuerdo, voluntad política para avanzar. Pues te agradezco mucho, Manuel Granados, y además decirte que te voy a volver a invitar para que ya cuando pase este foro nos permees un poquito de esta información. Se me hace bien interesante. Seguro, cuando estemos próximos a su realización, Me encantaría. estaremos. Te agradezco mucho, Muchas gracias, presidente de la Asamblea Legislativa del DF. Nosotros vamos a ir a un corte, ahorita continuamos con más. Muchas gracias. No, hombre, muchas gracias a ti. Claudia Arellano, contigo.